Buenas noches, mi gente, les habla Edwin Chungo Molina. Hoy, como parte de todo ese caudal de experiencia revolucionaria vivida en la República Dominicana, tenemos hoy con nosotros a un excombatiente constitucionalista. Tenemos a Miguel Ángel Muñiz, excombatiente constitucionalista, defensor de nuestra patria República Dominicana durante la invasión imperialista de los Estados Unidos, que hasta el momento todavía aún perdura esa agresión. Y entonces les quiero saludar a Miguel Ángel. Buenas noches, bienvenido a Información. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? En su programa tan oído y tan importante para América Latina y para los latinoamericanos y dominicanos fundamentalmente en el territorio norteamericano. Miguel, cuéntanos brevemente por qué usted se unió a los constitucionalistas en 1965. Ok. Mira, en primer lugar, para cuando ellos llegaron ya yo era un simpatizante de la Revolución Dominicana, como siempre lo he sido. Al llegar, no solamente al llegar las tropas norteamericanas, en este país en el 1965 se produce un golpe de Estado que se inicia en el 1963 cuando tumban a Juan Bosch, que era el primer gobierno electo por elecciones en la República Dominicana. Hasta tanto no había habido otro. En ese sentido, yo me integro al movimiento el día 24 a la 1:30 de la tarde. Yo acababa de llegar de mi trabajo y dos amigos, Jimmy Durán, el ingeniero Jimmy Durán y Norris Botello, me informan que hay un golpe de Estado. Inmediatamente nos integramos juntos los tres y comenzamos a salir al pueblo a ver lo que sucedía. Ya en la tardecita de ese día habíamos visto con pena que el movimiento se había estancado, pero al día siguiente, muy temprano, nos dimos cuenta que era posible continuar el trabajo de agitación y evidentemente así comenzó. Se comenzó el desarme de los policías y guardias que se encontraban armados por las calles y se comenzaron a organizar ataques a los pequeños cuarteles que teníamos diseminados en la ciudad capital. Ese proceso continúa hasta que el día 27 en la mañana, a eso de las 11 de la mañana, se toma una de las fortalezas más importantes de la ciudad capital, con 2.000 y pico de policías. Era un cuerpo represivo muy importante. Ahí se penetra por un agujero que se produce con un tanque en la pared y se obtienen ahí aproximadamente 2.500 a 3.000 armas de fuego. Ya eso crea una situación sumamente importante. El entusiasmo fue extraordinario. Se determinó que las fuerzas reaccionarias ya en ese momento estaban perdidas e inmediatamente se comenzó a organizar el ataque a la Policía Nacional, que es uno de los cuerpos más represivos de este país, instaurado en el 1916 cuando nuestro país había sido por segunda vez intervenido por las tropas norteamericanas. En ese momento ya pasa el día 28, eso se está produciendo el día 27 en la tarde, y el 28 a las 11 de la mañana aproximadamente, que ya estaban listos para la toma del cuartel, comienza el desembarco norteamericano. Y la guerra civil se convierte en ese mismo momento en guerra nacional, porque íbamos a comenzar a luchar de frente contra una invasión que no nos imaginábamos el tamaño que tenía. 42.000 soldados desembarcaron. En el momento del desembarco y las primeras horas, 27 norteamericanos fueron muertos. Algunos fueron tomados prisioneros, pero muy pocos, 2 o 3, creo. Entonces, yo simplemente tenía la conciencia de la necesidad de luchar contra la burguesía de mi país,
pero sabía que el imperialismo norteamericano era su protector y al cual había que combatir dentro en sus grandes empresas o en el caso de su intervención contra sus militares. Miguel Ángel, causa que me llevaron ahí. Miguel Ángel, ¿cuál cree usted que fue la intención y las razones verdaderas, el porqué de la invasión norteamericana? La invasión norteamericana se produce a la velocidad que se produce y en el tamaño que se produce, porque el gobierno norteamericano había dicho en boca de su presidente, olvidé el nombre de momento, el que sustituyó a Kennedy. A Johnson. Johnson, en boca del presidente Johnson, que en la República Dominicana no podía permitirse otra revolución, porque ya nosotros estábamos altamente estimulados con la revolución cubana, y nosotros quedamos a un paso de Cuba. Entonces, hay un dato que lo escribe el embajador norteamericano John Barlow Martin aquí en la República Dominicana, donde hace saber que Johnson había reunido o había llamado a su jefe de seguridad para preguntarle y decirle: ¿cómo vamos a resolver el problema de la República Dominicana? Si usted necesita los 4.000 miembros del cuerpo de paz, yo lo tengo para ponérselo a la orden en el momento que usted me lo diga. Es decir, esa preocupación de Norteamérica lo obliga a venir aquí. Pero sería un error si los dominicanos hubiésemos pensado, y pensamos todavía, que Norteamérica vino simplemente a destruirnos militarmente. Ellos tenían que destruirnos militarmente, en una situación de ventaja para ellos extraordinaria, porque el número de combatientes, aunque fue bastante grande, eran bisoños, nadie sabía manejar armas. Y entonces ellos lograron que penetraran las fuerzas ya derrotadas del enemigo y hicieran lo que se conoce en el país con el nombre de la Operación Limpieza, en la zona norte de la ciudad capital. Pero esa gente vino, además de eso, a destruirnos moral, ideológica y culturalmente. Yo conozco perfectamente, porque un hecho casual del destino me permitió que yo tuviera los planos de la intervención en mis manos, por lo cual me persiguieron a muerte en este país, entre otras cosas. En esos planos, que dan un cartapaso, que después yo supe la razón por la que esos planos pudieron llegar a mis manos, porque a la mano que originalmente llegaron fue a la de uno de los más grandes combatientes de este país, el ingeniero Amin Abel Hasbun, un hombre de vanguardia en cada uno de los frentes en que se ponía. Luego lo asesinaron en presencia de su mujer y de sus niños, de uno de sus hijos. Entonces, esa gente vino a saber cómo se convertía un país en una colonia deformada, la culturización de este país. Decía en una de sus hojas, en la provincia Duarte, San Francisco de Macorís, se analizaba el número de hombres y mujeres, de jóvenes, hombres y varones, mujeres y hombres, en uno de los barrios de la ciudad. De 12 a 25 años, decía. Número de jóvenes masculino tanto, femenino tan, iban haciendo las preguntas. Valores de esa gente, deseos de esos jóvenes, niveles de ingresos de esos jóvenes, niveles educacionales. Entonces decía, anexo número 1, tipo de droga que debemos distribuir, forma de instalación para la distribución de la droga, forma de entrenamiento del personal de droga. Y así comenzó ese proceso en este país, y hoy el expresidente de la República, Leonel Fernández, es uno de los jefes y responsables de la droga de este país. Todo el pueblo lo vio en la televisión abrazándose con Arturo del Tiempo, un capo de la droga español, buscado en 2 códigos rojos. No solamente se abrazó en eso para dar el Picasso de un gran edificio que hicieron, sino que autorizó que el Banco del Estado le prestara a ese delincuente $1.000 millones de pesos. De modo que esas fueron las razones que motivaron a Norteamérica para intervenirnos. Y esa es la razón que lo ha mantenido arriba de este país. Este es posiblemente uno de los países con mayor intervención norteamericana.
Don Miguel, gobierno como el de Joaquín Balaguer, una dictadura que destruyó el movimiento, y luego gobierno de simples bandidos y ladrones. Tanto el PRD como el PLD son dos gobiernos que han saqueado la economía de este país. Don Miguel, quisiera hacerle la siguiente pregunta. ¿Cuál fue el papel de contrainteligencia del gobierno de Estados Unidos durante la invasión y actualmente todavía sigue esa operación? El papel de contrainteligencia en el periodo inmediatamente después de la intervención, de firmado el pacto de paz, después de 5 meses de combate, fue el llamado cuerpo de paz. Metieron el cuerpo de paz en este país, que dominaron todas las áreas, comenzaron a romper todas las cordilleras del país para hacer los llamados caminos vecinales. Se hicieron las avenidas de circunvalación en todas las provincias, en todas las ciudades. La penetración en este país, te doy un solo dato. En ese mismo momento, Norteamérica tenía 500.000 hombres en Vietnam, que tenían una guerra extraordinaria que finalmente el pueblo glorioso de Vietnam los venció, fue la peor derrota que han debido sufrir. Pero en ese mismo momento ellos tenían 19 asesores militares en Vietnam, y en nuestro país, con 46.000 kilómetros cuadrados, con una población de apenas 3.5 millones de personas en ese momento, tenían 17 asesores militares. De ahí tú puedes partir para saber, la contrainteligencia se infiltró aquí en todos los niveles, culturales, los clubes deportivos, los clubes sociales de los barrios, absolutamente todo dominado. Sí. Y la penetración dentro de la policía y el ejército nacional. Aquí hay 3 o 4 generales de pacotilla, por cierto, porque en ninguna batalla se hicieron generales, que eran agentes de la CIA. Y en la Policía Nacional era un cuerpo dirigido por la CIA. Y hoy es dirigido por la CIA todavía. Tanto el ejército como la policía. Don Miguel, ¿y cuál es el legado que podemos recoger y que usted les quiere dejar saber al pueblo dominicano? Bueno, particularmente en ese país, y los pueblos latinoamericanos en su conjunto, debemos entender que hoy en la República Dominicana y en América Latina hay un movimiento de carácter nacional sumamente importante. Creo que hay que hacer esfuerzo extraordinario para que ese movimiento se extienda a los demás países que estamos dominados por gobiernos absolutamente dependientes de la voluntad norteamericana. Que los dominicanos que están en los Estados Unidos deben comprender que nuestro país los necesita, que los necesita allá o aquí, que allá ellos se pueden organizar con el carácter nacional que necesita esta revolución. De ahí pasaremos a lo que cada quien tenga en su cabeza. La necesidad de la formación de frentes de grandes sectores sociales, la organización, lo fundamental de la fuerza progresista de este país y del resto del continente es organizar al pueblo en cada una de sus manifestaciones. El movimiento campesino, el movimiento estudiantil, el movimiento obrero fundamentalmente, que lo tienen dominado. Aquí no se permite que se organice un sindicato en una empresa porque lo aniquilan el esfuerzo que hagan grupos de obreros. Entonces, creo que ese es el mensaje para todos los dominicanos y para todos los latinoamericanos. Tenemos que seguir el ejemplo de Cuba, el de Venezuela, el de Bolivia, un indígena dirigiendo gloriosamente ese pobre país y ese pobre pueblo que sufrieron extraordinariamente. Don Miguel, cambiando un poquito, quiero hacerle saber que, como usted sabe, en la República Dominicana han quemado Loma de Miranda, un patrimonio nacional que estamos es un parque todos nacional que el gobierno no se ha atrevido a declararlo. El presidente Danilo Medina no se ha atrevido. Quien quemó a Loma Miranda fue la Falcon Bridge.
El ejército fue llevado por ello a esa zona para que llevara preso y matara a 2 ciudadanos en la defensa de ese movimiento, ahora en la semana pasada. Y entonces, ¿qué mensaje usted le puede decir a la diáspora que le está escuchando en este momento a través de... El mismo mensaje que acabo de decirle. Nosotros estamos intervenidos por Norteamérica. Es necesario que todo el mundo se incorpore a la organización para favorecer los intereses de la nación dominicana. Organizarnos masivamente, derrocar el gobierno del PLD y evitar a toda costa que suba un gobierno de derecha que no tenga un programa que pueda reivindicar los diferentes sectores de la sociedad dominicana, sumido en la miseria y en la desesperación. Bueno, Miguel, vamos a seguir en comunicación a través de los micrófonos de Información al Desnudo. Te damos las gracias por estar compartiendo con nosotros y si tienes algún último mensaje. Muchas gracias a ustedes. Un saludo y el deseo de que la coordinadora del movimiento recupere su salud rápidamente y esté acompañándote junto con sus demás colaboradores en el quehacer de ese programa que tanto bien nos va a hacer.